Días, queridos hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también buenos días a todos aquellos que tienen acceso a este video. Estoy empezando una segunda temporada de reflexiones bíblicas, reflexiones que nos ayudan a contemplar mucho más la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la resurrección, el propósito de la venida de nuestro Señor. Dios quiera que esta segunda temporada sea también de bastante nutrición bíblica, como la primera que estuvimos viendo, pasajes continuos del Evangelio, que también los vamos a seguir retomando. Sin embargo, tal vez por la época en que estamos nosotros entrando, vamos a tener reflexiones navideñas, que la Biblia nos habla de la Navidad, nos habla de la primera Navidad. Y en realidad la Navidad tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar el Mesías. Y nosotros somos personas que confiamos y tenemos toda la certeza de que lo que la Biblia dice es verdad, es una revelación de nuestro Señor para nosotros y habla precisamente acerca de la Navidad. Los evangelistas que más hablan de la Navidad o que se detienen a hablar de la Navidad son Mateo y Lucas. Algunos pasajes son paralelos, otros se complementan, siendo el evangelista Lucas el que más se extiende en la narración del pesebre, pero también de la anunciación, de lo que tiene que ver con los ángeles que llegan al escenario de Belén a revelarle a los pastores que el niño ha nacido. Y bueno, pues es algo que en verdad vale la pena recordar siempre, todos los años, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que nosotros todos los años celebramos la Navidad. Por esta época de diciembre estamos celebrando la Navidad y no es, por decirlo de alguna manera, un tema solamente infantil o un tema de niños, es un tema de todas las personas. El, el segundo punto es que vale la pena recordar la primera Navidad y su propósito, porque su propósito sigue siendo un propósito eterno. Es decir, lo que sucedió en Belén sigue sucediendo. La salvación ha llegado a los hombres. Entonces, lamentablemente, las diferentes temáticas que se usan con la Navidad de tiempos modernos han desvirtuado en cierta manera el propósito navideño. Se enfatizan más aspectos de moda, aspectos de decoración, aspectos inclusive de la misma comida de la cena navideña, de las reuniones familiares, o la parranda, o la bebida, que en cierta forma parte de esos elementos no son completamente negativos si se hacen con una moderación específica y con un propósito de celebración bíblica, de celebración, porque hay que reconocer algo, la Navidad es para celebrarla, pero para celebrarla alrededor de los elementos fundamentales de la verdadera Navidad. Entonces, podemos tener una decoración bíblica, una decoración navideña, obviamente, tener un énfasis específico en el nacimiento. Es decir, lo que trato de comunicar es que cuando entendemos la primera Navidad, entendemos todas las Navidades. Creo que globalmente hablando, la Navidad es una celebración diaria, porque el Señor salva todos los días. Es un significado espiritual. No necesariamente hay que esperar para las épocas de final de año, para nosotros, en la cristiandad,
para celebrar la Navidad. También no quiero entrar en ese debate de si fue el 24 de diciembre, el 25 o fue en el mes de abril. No creo que sea relevante, mucho menos para la presentación de este video, para animar a la celebración navideña. Pero lo que sí creo es que la Biblia nos enseña unos puntos brillantes, muy fuertes, que no podemos pasar por alto. Ninguna parte de la Biblia se pasa por alto, pero hay unos puntos que son supremamente significativos. Y uno es la Navidad. Y hay que mirar de nuevo y recordar la Navidad. Vamos al texto de Lucas, por favor, Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Y quiero compartirles esta porción bíblica desde el versículo 26. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Me permito leerlo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: qué salutación, qué saludo era esto, o era este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Bondadoso Padre, gracias por las misericordias que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por este espacio y este tipo de tecnología y conexión que hay para transmitir tu palabra. La simple lectura de tu palabra ya nos llena y no regresa vacía tu palabra. Es una promesa que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso, tan bueno con nosotros y permitirnos repasar los acontecimientos y antecedentes de la primera Navidad. Navidad que disfrutamos ahora, no solamente por la época y su encanto en sí mismo, sino por el propósito mismo de la salvación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto es tradicional, es un texto muy llamativo. Aquí los protagonistas son María, la madre del Señor, una mujer muy joven, prácticamente en concepto moderno, una adolescente, y un enviado del Señor llamado Gabriel. Cuando se encuentran ellos dos, o cuando más bien llega Gabriel al lugar donde está María, sucede algo que nosotros lo llamamos como la anunciación o el anuncio del cielo, del quien viene del cielo, a revelar a María que va a ser la madre del Mesías, de Jesús. Dice así que al sexto mes el ángel, haciendo referencia al embarazo de la prima,
al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Creo que en, en la primera época, la primera temporada de los videos, hablé muchísimo de la región de Galilea, que es al norte, una región que más que todo tiene una influencia no judía, aunque son judíos ellos, pero tienen algunas prácticas del campo, pero también de la pesca, sobre todo, porque su sustento está precisamente en la pesca que hacen en el mar. La pesca es algo artesanal, no es algo muy industrializado, pero es el sustento constante de esta región. Nazaret es una ciudad supremamente perdida, llamémoslo así, porque digamos que la ciudad principal de la Galilea es Capernaum, y lo hemos hablado en varias ocasiones, pero la ciudad de Nazaret no es una ciudad supremamente importante. Al contrario, la Biblia llama a Nazaret también como si fuera de lo más perdido que hay en Galilea. Pero allí llega el Señor por medio de un mensajero. Es decir, la revelación de Dios llega por medio de Gabriel. Y aquí, ¿quién vive? Una muchacha, María. Dice que tiene un compromiso de matrimonio. El término desposado es una promesa de que ella va a ser entregada en matrimonio a un hombre llamado José. A una virgen desposada, dice el versículo 27, con un varón que se llama José. José lo especifica la Biblia que pertenece a la casa de David o a la familia del rey David, de las generaciones que vienen después de la muerte del rey David y de Salomón, de Roboán y después muchos otros personajes. Viene José de la línea de David. Y especifica también la Biblia que el nombre de la mujer era María. Entonces, a veces entramos en lo tradicional de estas lecturas. En mi país, por ejemplo, dentro de una parte de la cristiandad se realizan las llamadas novenas. Aquí en Colombia se realizan desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre y hay unas lecturas tradicionales y también, digamos, unas reuniones y unos cánticos específicos, y estas lecturas pertenecen a esos espacios. En cierta manera es positivo porque recuerdan el acontecimiento de la primera Navidad, pero pues a veces la tradición, y no lo hablo solamente en ese aspecto de las novenas, sino también en otros aspectos de la cristiandad, la tradición no nos deja ver algunas cosas porque se vuelven ya de interpretación tradicional. La idea no es tener algo espectacular o descubrir el agua tibia, pero lo que sí se nota en el texto ya desde el comienzo es que la Biblia es específica, voy a decirlo así, exageradamente específica y precisa. ¿Qué nombres propios estamos encontrando aquí? ¿De personas? José, María, Gabriel. José, digamos, el prometido. María, la prometida joven que va a ser entregada a José, que vive en Nazaret. Igual José vive en Nazaret. También hay otro nombre propio que es David, que José viene de la generación de David, del rey David. También nos habla de Gabriel, y nos habla que Gabriel es un mensajero del Señor que viene a anunciar, un ángel que viene a anunciar, viene a revelar el propósito de Dios. Entonces aquí ya tenemos 4 nombres propios, 3 que están en la escena misma, o bueno, 2 que son María, Gabriel, especifica que María es virgen, José, el marido, y también David, que es, digamos, el padre precedente de las generaciones de José. Bien, la Biblia es específica, en lugares también. Nos habla de un pueblo llamado Nazaret,
y nos habla de la región de Galilea. Y estamos solamente viendo dos versículos. ¿Por qué? Tenemos que preguntarle a la Biblia, ¿por qué el Señor se detiene? Porque la Biblia es la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Por qué Dios se detiene a precisar con tanta exactitud los acontecimientos? Es más, a veces tenemos que echarle un vistazo al punto de la revelación. ¿Por qué razón? Porque estamos en una época en que la mayoría de cosas son reveladas por los medios de comunicación o inclusive las redes sociales. Entonces, si por ejemplo tú estás haciendo fila en un supermercado, las personas se graban y dicen estoy haciendo fila en un supermercado y la fila está larga, y ponen eso dentro de sus perfiles, y eso da la vuelta al mundo de que esa persona está haciendo fila. O si hay un accidente, o hay un toque de carros, así como se dice en mi tierra, entonces se sacan fotos, videos, y eso se monta en las redes y ya todo el mundo lo sabe. O si, digamos, hay un acontecimiento supremamente espectacular, como los que van a ver este video van a descifrar más o menos la época en que lo estoy grabando. Entonces muere Diego Armando Maradona y todo el mundo se paraliza, los medios de comunicación, el mundo deportivo, los noticieros, la radio, todo, y empieza a haber toda una serie de revelaciones con respecto a la historia del personaje, pero también lo que son sus funerales y su familia dolida y todos los que están alrededor del duelo. Pero ustedes se han preguntado, ¿quién cubrió? ¿Qué cubrimiento? ¿Qué medio de comunicación estuvo en la anunciación y estuvo en el nacimiento del Señor? Esa pregunta no solamente es para este video, sino para el que sigue la próxima semana. ¿Quién cubrió esto? ¿Quién dijo que llegó un ángel y lo subió a las redes? O sea, María subió en su Twitter, en su Facebook las cosas. No. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque a veces nuestro pensamiento es tan mecánico que nos volvemos inclusive anacrónicos. Y dejamos de ver no solamente las entrelíneas, sino también la claridad de las escrituras y ver lo obvio. Lo obvio es que quien cubrió esto no necesitaba estos medios, ni necesitaba las agencias de noticias o las redes, sino necesitaba su propio poder. El Espíritu Santo fue el que lo cubrió, porque fue el que lo reveló. Es tan importante, ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene eso de importante? Es tan importante esto, que ahí ya es donde le preguntamos o nos preguntamos la precisión de Dios o la precisión del Espíritu Santo, que es Dios, en la narración de los acontecimientos de la Navidad. ¿Qué es lo más seguro en esta vida? Sería la pregunta. ¿Quién cubrió este acontecimiento? Estoy hablando en este contexto. O si tú te preguntas, ¿cómo lo hubieras cubierto tú? ¿Cómo te hubieras acercado a ese momento? ¿Te hubiera importado una chica adolescente en la ciudad de Nazaret? Claro que no. Fuera que es algo lejano en la Palestina, allá en el norte perdido. Claro que no, allá no hay noticias. Es más, en una parte de las escrituras dicen, ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Es encontrar que Dios le da muchísima importancia a lo que nosotros por nuestra vanidad queremos evitar. Y eso es tan contrastante que precisamente la Navidad tiene eso. La narración de la Navidad es de contrastes.
la ciudad de Belén, o sea, la narración de Belén misma es de contrastes. Me estoy adelantando al otro video, pero llegar en un momento determinado, cuando hay un censo, y no encontrar ningún tipo de alojamiento y tener que ir a un establo, es algo de contrastes. Pero estamos hablando del Hijo de Dios. Y estamos hablando de las herramientas que usó el Señor y también todo lo que Él aplicó en personas, siervos y siervas para ese acontecimiento. José y María son unos siervos del Señor, admirables. Y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que José no narró esto, ni María tampoco. Pero sí el Espíritu Santo reveló a alguien en este punto del texto, a Lucas, el evangelista, para que escribiera esto. Claro, usando unos medios específicos también. Entonces, ¿cómo es que nos llega a este siglo XXI, a esta Navidad del 2020, este texto? ¿Por qué ha sido tan constante y preservante este texto? Si hubiera sido una leyenda, si hubiera sido de pronto un acto de la imaginación de alguien, tal vez sí tendría seguimiento, pero bajo unos parámetros de fe que no son los adecuados. Y con esto también quiero decirles algo. Confiar en la revelación de Dios requiere fe, porque ni tú ni yo estuvimos ni en la Anunciación, ni tampoco estuvimos en el pesebre. Pero, ¿por qué nosotros creemos en esa Navidad? Porque tenemos la fe del mismo Espíritu Santo que ha escrito esto, el mismo que nos ha revelado que María quedó embarazada del Espíritu Santo y que María expresa su deseo de servir a Dios, inclusive arriesgando su propia vida, quedando embarazada, no de su esposo. Entonces aquí hay unos elementos que a veces pasamos por alto porque, digamos, nos interesa más el sentido, voy a decirlo así, un poco romántico o con un respeto especial, voy a decir esta palabra, con algo mágico de la Navidad. Pero lo que sí es cierto es que la narración navideña tiene contrastes donde está el mensaje de Dios de la salvación, pero también de la deshumanización de la sociedad. Aquí vamos a ver una pobreza tremenda. También vamos a ver la injusticia. Vamos a ver la falta de consideración. Vamos a ver muchos aspectos que estuvieron presentes alrededor del nacimiento del Señor. Por decirlo de otra forma, recuerden que Mateo, cuando revela, y si ustedes no lo recordaban, yo puedo decírselos, cuando San Mateo revela el nacimiento del Señor, él dice: ha nacido el Rey. Y quienes viajan, hacen un largo viaje a buscarlo, como el Rey que van a honrar, son unos hombres, reyes lejanos. Pero el rey Herodes quiere matar al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Entonces, alrededor del nacimiento y alrededor de la niñez del Señor están los contrastes de los dos mensajes. El mensaje del cielo, el mensaje de la salvación, el mensaje que necesitamos nosotros. No es solamente la decoración, es realmente por qué celebramos la Navidad. Es porque llegaron las buenas noticias, es el cumplimiento de las promesas, por todo lo que esperaron los reyes de la antigüedad,
en el Antiguo Testamento y los profetas esperaron también, los siervos de Dios, todos ellos, empieza a revelarse aquí. ¿Qué más le revela el Espíritu Santo? Que el nombre del niño será Jesús, versículo 31. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Recuerden que la promesa que Dios le hizo a David es que de ahí vendrá el Mesías. Pero también María se pregunta, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Ángel Gabriel, versículo 31, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Son los títulos del Señor, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Salvador. Porque para Dios no hay nada imposible. La Navidad es para celebrarla. Y qué bueno que exista esta época. Sobre todo porque es necesario que en tiempos donde se niega la palabra de Dios y donde se ponen unos énfasis diferentes en la Navidad, se ha perdido el mensaje original de la Navidad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha nacido. Pero para esto, el Señor cubrió con su protección, con su sombra, dice, a María y a José, para que esto se realizara. También Él escogió a María como su sierva para ser depositaria del Señor en su vientre. Pero también vemos que no fue fácil para ellos. Los vamos a ver trasladándose de un lugar a otro, desde la zona de Nazaret hasta la zona de Judea, en Belén. Estas cosas tenemos que verlas, porque si disfrutamos hoy una Navidad, aunque hay que reconocer que estamos pasando por un año difícil en el 2020, si celebramos la Navidad o la Nochebuena o los días navideños con nuestra familia, es un acto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Ese mismo manto con el cual el Señor cubrió a José y a María, o como se dice tradicionalmente, a la Sagrada Familia, es la misma protección que tenemos nosotros. La misma, porque es el mismo Espíritu Santo. No solamente el que nos revela, sino el que nos cuida y nos guarda. Entonces, hemos visto varios aspectos en este primer mensaje navideño de este año. Espero que sea de edificación para ustedes. Para mí ha sido de mucha edificación volver a recordar estos textos, pero recuerden algo. Siempre nuestra vida ligada a las Escrituras y ligada a Cristo se basa en la revelación de Dios, en lo que Dios te revela, en lo que Dios te muestra. ¿Y cómo lo muestra? Por las Escrituras. Pídele a Dios que cuando leas la Biblia te dé la capacidad de entenderla, o que Él provea los medios para que puedas entenderla un poco más. Eso te va a llenar tu corazón y también te va a llenar tu vida de confianza en todas las Escrituras y sobre todo en las promesas de Dios para su pueblo, para quien lo honra y lo glorifica. Que el Señor te bendiga. Gracias.